Bueno, en esta segunda parte vamos a detenernos en otro icono del barroco americano que son los ángeles arcabuceros. Si bien hay un icono singular y que caracterice a la conquista de América en el terreno de la iconografía precisamente, va a ser el de los ángeles arcabuceros. No se tiene noticia de un caso igual en ninguna parte del mundo. Los ángeles arcabuceros fueron un motivo muy popular en lo que se llamó la Escuela Cusqueña de Pintura, que ustedes lo van a ver un poco más adelante también, junto a las escuelas de Quito, Lima y Potosí. No obstante ser un ícono tan incontestablemente colonial, no se salvaron estos ángeles de la identificación sincrética a la que sin duda lo fueron sometiendo las diferentes comunidades que con ellos convivieron. La asociación de estos ángeles soldados a divinidades como el rayo, el fuego, por ejemplo, fue muy común y fue muy pertinente, ya que en las antiguas cosmovisiones, lo hemos visto en las culturas, en las grandes culturas precolombinas, ya existieron este tipo de dioses, como el dios del agua, el dios del maíz, el dios de la lluvia, el dios del fuego, etc. Estos ángeles eran de tamaño natural, vestidos a la vieja usanza de los milicianos españoles del siglo XVII, que aparecen empuñando arcabuces, a veces tambores o trompetas o estandartes de batalla. La angelidad estaba dada por sus rostros andróginos y por sus alas, en claro contraste con las armas que portaban y con la vestimenta lujosa, ¿no? Que era un recurso, el contraste típicamente barroco. Lo andrógino no es algo extraño a la psicología del indio, y mucho menos ajeno a su religiosidad, ya que también hemos visto cómo la dualidad es uno de los rasgos más comunes de las divinidades arcanas de América. Desde el punto de vista de alguien que acepte genuinamente una fe que le imponen o que le comunican este tipo de iconografía, implica también la aceptación de determinados medios, pero sobre todo de una jerarquía social, política y cultural. Dios es el conquistador a través de estos ángeles. Ellos simbolizan las huestes de Dios, que son las que vienen a luchar contra las legiones de Anticristo, es decir, contra los antiguos dioses americanos. Por tanto, quien se resista a su dominador estará resistiéndose a Dios, y esa nueva religión es muy clara en relación a la condenación eterna. No olvidemos, la, eh, el cristianismo tiene entre sus dogmas el bien, el mal, la vida, la muerte, y lo que pasa con los que de alguna manera no cumplen con los preceptos cristianos son desterrados en el final de los tiempos. Va a quedar así prefigurada de manera clara en este simple icono qué lugar va a ocupar cada quien. Por un lado el español, que es el emisario directo de Dios e instrumento de la voluntad divina, y por otro lado nosotros, seres inocentes, en el mejor de los casos, abandonados a su suerte, víctimas de la ignorancia, la idolatría y por ende de las prácticas y costumbres más aberrantes. Nuestro deber o nuestro camino a la salvación es el de ser dóciles, agradables a nuestros amos, a quienes nos castigan y oprimen para salvarnos. En relación a las pinturas en sí, van a poseer una contradicción muy barroca. Por un lado, como decíamos antes, la angelidad andrógina y por otro su carácter de soldados. Por un lado su carácter sobrenatural, por otro su apariencia próxima y mundana, dado por los instrumentos que portan. No son ángeles vestidos a la usanza de la Grecia antigua, por ejemplo, y tampoco usan ropas vulgares de soldados comunes, sino que son ángeles vestidos a la usanza de la época en la que fueron representados.
pero que pertenecen a una clase social alta que no es propia de las tropas, sino más bien de los que mandaban a la guerra. Durante el siglo XVII, la mayoría de los pintores cusqueños, como Marco Zapata, por ejemplo, o Ignacio Chacón, prefirieron pintar series de vírgenes y de ángeles. Una invasión de ángeles conquistó así el Cusco durante el Siglo de Oro. Los cusqueños pedían cada vez más los mensajeros alados. Van a predominar un juego de colores en el que siempre tienen predominancia el rojo, el oro y el verde. Acá vemos una serie de ángeles arcabuceros de la escuela cusqueña. Fíjense que portan distintos instrumentos o en distintas poses con los arcabuces. Por supuesto que están hechos con y sabiendo observar los elementos sincréticos de los cuales son portadores. No olvidemos que las pinturas son realizadas por indígenas en los talleres en el Cusco y que van a ser exportados a todo el continente. Como decíamos antes, cada vez son más las copias que se piden de ángeles arcabuceros y vírgenes triangulares. El arcángel va a representar en este momento de cargar la pólvora en el percutor de su arcabuz. Se identifica la pólvora con el fuego que produce al dispararse. Este arcángel podría ser Uriel, que significa el fuego de Dios. Viste a la moda de los tercios españoles de finales del siglo XVII. Tiene calzones rojos hasta la rodilla, medias blancas de seda, zapatos calados. La posición del arcángel ciertamente realista, en contraste a su fragilidad corporal. Lo muestra inclinando su cabeza sobre el hombro izquierdo para mirar la operación de cargar el arma que sostiene con la otra mano. Acá vemos una representación del arcángel arcabucero, que podría ser Uriel entonces. Esta serie de elementos que vimos de manera aislada, como los santos, las vírgenes negras, múltiples, los ángeles, y que parecen rondar la mera curiosidad, no eran excentricidades o rarezas disociadas, sino que constituían en conjunto ángeles, santos, vírgenes, una arquitectura que fue meticulosamente proyectada para naturalizar un orden jerárquico y una cosmovisión del mundo, donde el conquistador se ubica en la cúspide misma de la pirámide. En ese esquema, los americanos eran aquellos a los que Europa va a incluir en la civilización y en el reino mismo de la fe que era verdadera para ellos en ese momento como conquistadores, ¿no es cierto? Su papel era meramente pasivo en contraposición al protagonismo paternalista del conquistador. Un protagonismo que además se pensaba a sí mismo como heroico, dado la alta misión en la que consistía la conquista. Los ángeles arcabuceros van a sintetizar ese sentimiento, la excitación cultural de quienes terminaban de expulsar a los moros en España, de quienes luchaban contra los protestantes y ahora sumaban al reino de Dios a una multitud perdida en la idolatría y el atraso, desde la visión del conquistador. Esta es una imagen de la iglesia de Uquía, en Humahuaca, Jujuy, en Argentina. Cuando tengan la posibilidad de viajar, ya saben que van a poder verlo y apreciarlo con otra mirada y otros ojos. Van a ver los policromados, esmalte, las pinturas, y acá van a ver una serie de ángeles arcabuceros, el retablo dorado al fondo y la forma del aparejo de la techumbre, que es otro elemento a destacar. La mayor influencia va a estar dada por la pintura flamenca, que va a representar la masiva introducción de láminas y grabados hagiográficos, es decir,
modelos a partir de los cuales los talleres americanos van a realizar sus distintas interpretaciones. Como habíamos mencionado anteriormente, el origen se va a dar en 1545, cuando sucede el Concilio de Trento. Este concilio hizo de la lucha contra la herejía una exigencia. Los fieles fueron incentivados a seguir el ejemplo de los santos heroicos, que van a ser presentados como arquetipos. Estos santos, martirizados, se van a volver muy populares a partir de esa época. Los miembros de las órdenes religiosas eran incentivados a seguir a su vez ese ejemplo de vida, los actos y los milagros de las bienaventuranzas y de los santos. Van a constituir estas obras el mejor instrumento de comunicación, es decir, tanto la pintura y el grabado van a ser, como mencionábamos antes también, los actuales medios de comunicación masiva. Estas láminas sobre la vida de los santos van a conmover a las masas. Tanto en Europa como en América existía un elevado porcentaje de analfabetismo. La forma estética en que fue organizada la propagación de la fe católica anunciaba los métodos audiovisuales de nuestros días. Es así que gran número de pinturas y miles de grabados fueron difundidos en Europa y en América. La producción de obras en las nuevas colonias se va a circunscribir casi de manera excluyente a la copia de estos modelos o motivos que eran reproducidos como tales o utilizados como elemento de composiciones más complejas. La influencia de la pintura española se va a ver a través de la escuela sevillana o la escuela andaluza, que va a contar entre sus filas a artistas renombrados como Zurbarán, Murillo o Herrera. Si bien la pintura entró en la América colonial de la mano de los artistas europeos, no olvidemos que ya había en América una rica tradición pictórica y estatuaria que no debe ser omitida. La propia escritura de los pueblos como los mesoamericanos era pictográfica. Los famosos códices, con su belleza, pueden ser hoy mejor valorados y comprendidos a la luz de los movimientos vanguardistas de principios del siglo XX y son una muestra de que necesariamente tenía que haber un sector muy importante de la población dedicado a la confección de estos pigmentos, de las herramientas para la pintura y el cincelado, y también otro sector no menos importante de trabajadores que realizaban trabajos artísticos, ya sea como escribas o como pintores de los frescos, o escultores o alarifes, en una sociedad que estaba caracterizada por los grandes monumentos megalíticos. Técnicas como la del fresco y el mural eran ya ampliamente conocidas y de uso frecuente. Hemos visto Teotihuacán, las ciudades mayas, hemos visto la cultura incaica, de la representación naturalista que era propia de Occidente. Aquí se van a constituir verdaderos establecimientos industriales que van a emplear a un número importante de personas para realizar obras cada vez en mayor cantidad, a pedido y a escala muy importante. Se va a dar una división del trabajo. ¿Cuál va a ser el proceso? Los talleres van a desarrollar en forma seriada una cantidad determinada de modelos preestablecidos, de los cuales se van a extraer apuntes o bocetos que luego eran transportados a plantillas. Estas plantillas, a su vez, eran básicamente un boceto punzoneado sobre papel al cual se les polvoreaba con pigmentos para producir copias sobre la tela o superficie elegida. Luego cada miembro del taller va a realizar una tarea que le había sido designada de antemano y que se repetía de una manera más o menos estandarizada hasta completar la demanda de ese modelo o motivo para luego pasar a otro. Es así que algunos pintaban vestiduras, otros pintaban flores, otros paisajes o determinados detalles o de distintos personajes.
Estaban los que aplicaban las láminas de oro o cobre, que eran los iluminadores, los que aplicaban las primeras capas de color, los que le daban volumen, hasta llegar a las operaciones más complejas como la de pintar manos y rostros, que eran los que llamamos los encarnadores, para llegar al fin al caballete del maestro que daba los toques realmente pictóricos que van a definir la obra y le van a dar un valor más o menos artístico. Aquí vamos a ver un modelo original, ¿no es cierto? En la lámina siguiente vamos a ver el proceso de grabado y reproducción y por último el empleo como motivo de este modelo en una composición mayor. No sé si se entiende. Este es el modelo, ¿no? Y va a pasar a formar parte de una composición mayor mucho más compleja. Aquí vemos unos hilanderos anónimo cusqueños. ¿Y cuáles van a ser las técnicas que van a ser mayormente utilizadas? Las más habituales eran el dorado y el brocateado. El dorado se pasaba sobre la tela una capa de tierra roja antes de cubrirla con oro y plata. Una vez que el dorado era aplicado, se procedía a frotarlo con una ágata. ¿Qué era el brocateado? Se aplicaba una capa de pintura sobre el dorado y una vez que era parcialmente secado, se obtenían grandes efectos visuales. Aquí podemos ver las distintas aplicaciones, como la aplicación del dorado para exteriorizar de alguna manera los privilegios sociales y económicos adquiridos por determinados personajes, a través de una solución técnica que los va a identificar, ¿no? Este es un anónimo cusqueño. Ahora vamos a ver qué son las pinturas de castas, también de la escuela cusqueña. Las pinturas de castas son la representación de personas que racialmente fueron el producto de diferentes mezclas de razas. Por tanto, era necesario identificar y denominar estas mezclas raciales, pues los españoles y la corona principalmente debían conocer cómo estaba constituido o compuesta la estructura social en el territorio. Territorio nuevo, ¿no es cierto? El territorio americano. Todo esto para ejercer un control más efectivo sobre el orden colonial y aprovechar al máximo los recursos naturales y humanos presentes en los distintos virreinatos. Básicamente, los cuadros de casta se desarrollaron en Perú y en México, representaban a tres personajes, dos progenitores y el resultado de esa unión. Como decíamos, también la intención es pedagógica, ya que incluso acompañan con una leyenda, ¿no es cierto?, explicatoria, por ejemplo, español con india se produce el mestizo, ¿no? Bueno, es de destacar que no se trata de retratos, sino de estereotipos, donde lo más interesante de observar es la identificación de un determinado tipo racial que a su vez tiene su vestimenta típica y fundamentalmente la actitud, lo que evidentemente implica el concepto clasista importante. Es decir, en la pintura se ve reflejada no solo la vestimenta, sino también el rol que van a ir ocupando entre las distintas clases sociales. Van a integrar series que van a rondar entre 16 y 20, lo que va a abarcar todas las posibilidades de combinación entre españoles, indios, negros y los principales de alguna manera denominados subproductos. Vamos a ver ahora, muy sintéticamente, las distintas escuelas del arte colonial en nuestra parte del continente, ¿no? Estamos hablando de las escuelas de Quito, Lima y Cusco, cuáles fueron sus representantes, sus mejores o mayores exponentes y algunas de sus obras que son características. Ustedes podrán profundizar luego
en los distintos enlaces que se van a dejar a continuación con la bibliografía, tanto en textos como en videos, para poder, como decía, profundizar su conocimiento o interesarse si es de su interés. Entonces decimos, las escuelas que predominan son la de Quito, la de Lima y la de Cusco, y vamos a empezar ahora por la escuela de Lima. Vamos a comenzar entonces por la escuela de Lima. En la escuela de Lima se va a destacar el padre jesuita italiano Bernardo Vitti, quien es el que va a difundir su obra por todo el virreinato a pesar de que su taller se encontraba en Lima. Fue el primero de una serie de pintores extranjeros que llegaron para ponerse al servicio de la iglesia. Dentro de esta corriente italiana se van a destacar Mateo Pérez de Alessio y Angelino Medero. En este siglo, la proliferación de artistas españoles propicia la apertura de varios talleres, no solo en Lima, sino también en las principales ciudades del virreinato, que tuvieron en el artista español Zurbarán a uno de sus principales referentes. Muchos de los cuadros de Zurbarán van a ser copiados o van a servir de molde para nuevas producciones. En la imagen vemos la obra, algunas de las obras de Bernardo Vitti. No se destaca por su naturalismo, sino más bien por la ingravidez de sus telas, los colores que van a ser fantasiosos y la ausencia de diferentes texturas de sus paños, que responden a un deseo más bien de idealizar a sus figuras, como se puede observar aquí en las vírgenes y santos que vamos a ver más adelante también, todos arropados con telas de colores pasteles. La obra cumbre fue la coronación de la Virgen. Acá podemos apreciar lo que manifestábamos, la idealización de las figuras, el movimiento de las telas. También, fíjense los colores apastelados que utiliza su paleta. Vitti va a marcar un primer momento del desarrollo de lo que va a ser a posteriori el arte cusqueño, porque introduce una de las corrientes que en ese momento estaba en boga en Europa, que es el manierismo, cuya principal característica era el tratamiento de las figuras de manera un tanto alargada, con la luz focalizada en ellas y un acento en los primeros planos en desmedro al mismo tiempo del paisaje y en general de otros detalles. Fíjense las distintas vírgenes o madonas, como se las va a conocer. En la escuela de Cusco, el estilo artístico que va a predominar tuvo la característica, su mayor producción en la ciudad peruana de Cusco, precisamente entre los siglos XVII y XVIII. El gran precursor de esta escuela fue el obispo de Cusco, Manuel de Molinedo y Angulo, quien había llegado a la ciudad en 1673. Su principal obra fue la reconstrucción de las iglesias dañadas por el terremoto de 1650 y con tal propósito se hizo la redecoración total de la catedral. Entre los artistas indígenas de esta corriente de la escuela de Cusco se van a destacar, por ejemplo, Diego Quispetito, que procede de una familia noble, autóctona, establecida en el barrio de San Sebastián. Pintó la serie muy reconocida del Zodíaco para la Catedral Cusqueña, pero de esa serie se van a conservar solo 8 obras, posiblemente porque el artista murió antes de culminarlas. Las producciones pictóricas de Diego Quispetito tuvieron dos etapas. La primera, que se va a caracterizar por la influencia del manierismo, como decíamos anteriormente, introducido por Vitti, con ciertos rezagos del estilo italiano, y una segunda etapa que se puede ver
en la que se puede apreciar la influencia en los grabados y las tablas de los artistas flamencos como Ferdinand Boll o Antonio Wierix. En esta imagen vemos la visión de la cruz, que junto con la ascensión van a ser dos de sus primeras obras. Ya se aprecia la esquematización lineal y el gusto que va a tener Diego Quispetito por los elementos más decorativos que son los que van a caracterizar su obra en la segunda etapa. Se van a incorporar plantas, flores y pájaros autóctonos que se van a mezclar con imágenes de arquitectura extraída de estas estampas y de estos grabados europeos. Todo esto unido a una especial atención que va a poner este artista por el detalle y lo anecdótico, lo que va a dar lugar a esta escuela con una gran repercusión en la tradición pictórica andina. Este es el cuadro de la Sagrada Familia. Acá se presenta su cosmovisión a través de cierta libertad en cuanto a la perspectiva y un interés remarcado por el paisaje, ¿no? Al cual él le daba casi la misma importancia o la mayor importancia que a sus personajes. Asimismo, fíjense una predilección particular por las aves, las cuales suele pintar utilizando intensos coloridos sobre árboles de una espesura en el follaje. Quispetito va a expresar sus orígenes indios de una forma espontánea, como si se tratase de un gesto innato del cual no se puede prescindir. Y aquí va a aparecer, por ejemplo, la Virgen, la imagen de la Virgen María, hilando a la manera andina, que es uno de los elementos del sincretismo introducidos aquí, como habíamos visto eh, anteriormente en los conceptos del sincretismo. Fíjense la introducción de las aves, la introducción del paisaje, que no tienen que ver con el barroco europeo propiamente, ¿no? Sino que es una particularidad del barroco local. Las obras de Quispetito van a denotar un claro sincretismo entre el indigenismo cusqueño, el manierismo traído por la Escuela de Lima de Vitti y el barroco europeo, es lo que decíamos anteriormente. Aquí se van a ver una serie de elementos plásticos que van a anticipar de alguna manera lo que constituirían luego la característica principal de la tradición pictórica andina. Una autonomía en el manejo de la perspectiva, al mismo tiempo el protagonismo del paisaje y una fragmentación del espacio en escenas que van a estar llenas de detalles y de utilización de colores intensos. Este es Tisis, decíamos de la serie Zodíacos, que se encuentra en la Catedral de Cusco. Vamos a continuar viendo algunos ejemplos, como decíamos, donde se observa la peculiaridad del artista, el modo sincrético, esta introducción que hace el indio de su propia cosmovisión a una obra que le venía dada de afuera, ¿no? La introducción de animales, vegetación, el paisaje, una perspectiva hecha muy peculiarmente, como si fuera integrado por escenas separadas, pero que juntas componen el paisaje. Otro de los maestros de esta escuela va a ser Basilio Santa Cruz Pumacallao. Aquí vamos a ver algunas de sus obras antes de pasar finalmente a la escuela de Quito. En todas vamos a apreciar las características sincréticas que decíamos, la introducción de animales, de colores, de una perspectiva que es hecha no con la rigurosidad a la que estamos acostumbrados nosotros a apreciarla, con los cánones académicos acostumbrados. Vamos a hablar ahora de la Escuela de Quito. A partir de la segunda mitad
a partir de la segunda mitad del siglo XVI hasta el primer cuarto del siglo XIX. La Escuela de Quito va a estar integrada por un conjunto de manifestaciones artísticas que se desarrollan en el territorio de la Real Audiencia de Quito, desde Pasto y Popayán por el norte hasta Piura y Cajamarca por el sur, durante este periodo colonial de 1542 a 1824. La Escuela de Quito va a tener como característica una obsesión por el detalle, la combinación de rasgos indígenas y europeos, la utilización de elementos renacentistas y manieristas, la muestra de distintos personajes con rasgos mestizos, atuendos indígenas, ritos ancestrales aborígenes, paisajes andinos, flora y fauna local quiteña, como ustedes pueden ver en la imagen. El rasgo original indígena dentro de las obras se tradujo en potencias en Cristo, aureolas en vírgenes, para enaltecer el carácter divino. Se produce un proceso de transculturación y sincretismo entre lo aborigen y lo europeo, una absorción de influencia extranjera que va a ser fusionada con experiencias, costumbres y bellezas propias, adaptando la técnica barroca europea a la realidad local. Todas las obras de arte colonial quiteño mostraban un exceso y una saturación de colores brillantes y especialmente el dorado. Como decíamos, las características principales van a ser el apastelado, ¿no? Y tuvo sus principales búsquedas en la profundidad, el volumen y el movimiento. También es distintivo el encarnado que le va a dar a los rostros y a las manos la apariencia de porcelana, la aplicación de aguada sobre oro y plata para lograr luminosidad, brillo y transparencia. También se van a destacar las fisonomías indianas de los personajes, la presencia de animales, la presencia de plantas y demás elementos del entorno local, como pueden ver en esta imagen. Otras de las características de la escuela de Quito es la quiteñización de los personajes, muchos tienen rasgos mestizos y atuendos locales, van a aparecer con frecuencia costumbres ancestrales aborígenes, las escenas se van a ubicar en un ambiente propio del paisaje andino y de sus ciudades, de su arquitectura, va a haber presencia de fauna local, las llamas en lugar de camellos y caballos, cuya en sustitución del cordero pascual, por ejemplo, monos, zarigüeyas, tapires, felinos, junto con los clásicos borregos de los pastores, etc. La flora nativa se descubre en guirnaldas, bordados, incrustaciones, platería, al igual que la adopción de plantas y que son locales, que van a sustituir las de la iconografía tradicional europea. En la escultura y en la pintura hay presencia de personajes y costumbres propios del medio, como decíamos. En esta obra se puede apreciar a una señora principal quiteña que va a estar acompañada de su esclava doméstica. Ambas están muy lujosamente vestidas con joyas, perlas y los brocados dorados. Es una pintura claramente costumbrista que busca recrear cómo era la vida americana, describiendo los frutos, la vegetación y los habitantes con sus trajes típicos. El padre José de Acosta solía decir que la abundancia de perlas en las Indias era tal que hasta las negras traen sartas de ellas, es decir, mucha cantidad de ellas. Cuanto más perlas y cuanto más dorado se le agregaba a los personajes, se quería transmitir así la condición social y evidenciar y reforzar el poder de quienes los consumían, ¿no? Vamos a ver a continuación una serie de imágenes de la escuela quiteña para pasar finalmente de pintura, para luego pasar también muy rápidamente a la escultura.
Finalmente, la escultura se va a destacar Manuel Chili Caspicará. Su nombre se compone de dos palabras quichuas, caspi, que es madera, y cara, corteza, sería cara de palo o cara de madera. Fue uno de los artistas más famosos y más renombrados, ustedes lo van a encontrar en la bibliografía, junto a Bernardo de Legarda y su maestro José Olmos, llamado el Gran Pampite. Constituyen la esencia de lo que va a ser la escuela cateña, y esta es una de las obras más renombradas de Caspíscara, de Manuel Chili, que se denomina El Cristo Yacente. Es del siglo XVIII, en madera policromada y con la característica general de las obras, que es el encarnado. Uno de los elementos precisamente que van a identificar a la escuela quiteña es su técnica de encarnado, que es la simulación del color de la carne del cuerpo humano, lo que le brinda un aspecto más natural a la piel del rostro en las esculturas. Otro de los elementos representativos de esta escuela es el movimiento de los cuerpos. Acá va a quedar la bibliografía y además van a quedar algunos videos de interés también, como para cerrar la clase. Sin embargo, quisiera dejar alguna reflexión respecto de lo que significó el barroco americano, diciendo que el barroco nace como parte de las contramedidas de la Iglesia Católica ante el cisma protestante. Tiene por tanto un marcado carácter que va a ser propagandístico, que no se va a perder al cruzar el Atlántico. Su concepto es el de la obra de arte total, es decir, es polifónica, es dramática, es inclusiva, es grandilocuente, múltiple, dinámica, llena de contrastes y recargamientos simbólicos. Como decíamos también antes, se trata más de una actitud que un estilo en el sentido literal propiamente dicho. El alto valor publicitario que va a tener el barroco le da a la imagen, y por extensión a lo que esa imagen simboliza, la habilitación a pensar al barroco que se desarrolló en América durante el periodo colonial como una guerra de imágenes o como una conflagración simbólica, por lo que muchos autores se han inclinado para definirlo como un arte mestizo o un arte de contraconquista. Este arte, en su afán de asimilar o asimilador, terminó siendo un campo fértil a la inclusión y fue uno de los pocos espacios donde lo preexistente pudo refugiarse. Dentro de ese marco, el llamado sincretismo, del que hemos hecho abundante mención a lo largo del video y de las clases anteriores, fue sin duda un proceso de doble direccionalidad, donde se hace muy difícil discernir intencionalidades con exactitud, es decir, dónde terminan las convenientes adaptaciones y las tergiversaciones del aculturador y dónde empiezan los contrabandos, como decíamos, de la cultura sometida. Todo esto hace que nuestro barroco no sea solo algo distinto y diferenciado del barroco en general, sino que además lo saca del acotado ámbito de lo temporal y lo va a convertir en algo casi inmanente a nuestras circunstancias. Por eso, más allá del neoclasicismo independentista y de las posteriores corrientes que van a seguir, o modas, o filosóficas o culturales, lo americano siempre vuelve al barroco, a sus temas, a sus planteos, a sus actitudes, ya que la inevitable mesticidad de nuestra cultura, inacabada por cierto, encuentra y sigue encontrando siempre su lugar natural en el caos proliferante del barroco, ya que semejante planteo le permite convivir y confrontar al mismo tiempo con aquello que ha de suplantar. Para finalizar, casi estamos obligados a decir que el paso de lo barroco a la propia cultura será el mismo que tendremos que dar en algún momento de la independencia a la libertad. La fuente de estos dichos, Armando de Magdalena, Barroco, un modo de ser americano.
Muchas gracias.